a continuar con el programa, en este caso con el placer de presentar a una persona que la verdad que ha trabajado y sigue trabajando mucho por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en La Pampa. Ella es doctora del Servicio Público de Salud, pero además es miembro del grupo Mujeres por la Solidaridad y ha preparado gentilmente para acompañarnos en esta jornada una propuesta que no la conozco, ya viene sorprendiendo, y ella es así, es una persona muy comprometida, es dinamita pura y no podía estar ausente en este encuentro, porque yo digo, si cada una nos llevamos un poquito de la energía que tiene Mónica Rodríguez, la doctora Mónica Rodríguez, para trabajar por los derechos sexuales y reproductivos y por la igualdad de derechos de las mujeres, yo creo que lo de hoy ya está hecho. Las dejo entonces con Mónica. Bueno, buenas tardes, muchas gracias Lizzy, demasiados elogios, y en realidad les agradezco profundamente al Consejo Provincial de la Mujer que me hayan invitado, porque es un placer compartir con todas ustedes esta tarde, que sé por algunas escuchas que he tenido de la radio, que debió haber sido muy divertida en horas de la mañana y muy provechosa. Bueno, como ya comimos y estamos un poquitito con sueño, yo traje una propuesta que son unas maracas re caseras, re baratas, de poquitos centavos. ¿Y quieren que empecemos? Bien, entonces la cuestión sería así. Yo les voy a hacer algunas preguntas y cuando la respuesta sea sí, ustedes mueven la maraca. Cuando la respuesta para ustedes es no, no la mueven, ¿sí? ¿Qué nos va a permitir esto? Primero, sacarnos un poco la mazorra después de comer, y por el otro lado nos va a dar la magnitud del sonido, cómo son los sí, cómo vienen los no. Bueno, ¿lo entendieron? Tiene que ser cortito. Bueno, a mí me tocó derechos sexuales y derechos reproductivos, y lo vamos a decir así, derechos sexuales y derechos reproductivos. ¿Por qué? Porque habitualmente se juntan, se ponen derechos sexuales y reproductivos todos juntos, y ni históricamente ni en la vida cotidiana tienen obligatoriamente que estar juntos. A veces están juntos y a veces están separados. Bien, las personas de esta edad, que yo le calculo que en este brindis, están contentos, ¿no? En este brindis, las personas de esta edad, que tienen más o menos alrededor de 40 años, están tapando el ella no, mucho más joven, que alrededor de 40 años, 50 años, 60 años, ¿tienen derechos sexuales y reproductivos? Estos jóvenes que tienen aproximadamente entre 12, 14, 15 años, ¿tienen derechos sexuales y reproductivos? ¡Ay! Ustedes saben que fue más acotado el sonido, Así quiere decir que algunos dudan si ellas tienen derechos sexuales y reproductivos. Ahora, estos niños, ¿tienen derechos sexuales y reproductivos? Ahí las quería agarrar. Muchas de ustedes piensan que no tienen derechos sexuales y reproductivos. Y vamos a tener una sorpresa de decir que los niños y las niñas también tienen derechos sexuales y reproductivos. ¿Por qué? Vamos a preguntarnos ahora qué son los derechos sexuales y reproductivos. Bueno, la siguiente. Los derechos reproductivos, como la palabra lo dice, están vinculados con la reproducción, pero comienzan
antes de la reproducción con una vida sexual satisfactoria. Hoy a la mañana estoy segura de que hablaron de la violencia. Y para que haya una vida sexual satisfactoria y derechos reproductivos vigentes para una persona, no debe haber violencia y tampoco debe haber coerción, que es una palabra un poquitito más difícil para incorporar, porque a veces no nos damos cuenta de que estamos siendo víctimas de coerción y estamos siendo víctimas de una forma de violencia muy sutil, muy larvada, que no es un golpe, que no nos deja moretones, que no nos fractura, pero que nos va minando permanentemente nuestra autoestima. Luego vamos a hablar de esto. Sin temor a la infección, volvemos para atrás, sin temor a la infección, con libertad para decidir si queremos o no procrear. Eso es muy importante. Generalmente charlo con mujeres de todas las edades, pero siempre mayores de edad, los días miércoles. Y siempre decimos esto, sus abuelas, sus bisabuelas, algunas sus madres, no tenían este poder de decisión si querían procrear o no. Había mandatos muy fuertes que decían que había que tener todos los hijos que Dios o la naturaleza nos mandase. Y así se habían criado estas mujeres y así también lo transmitían a las otras mujeres. Entonces este es un momento muy importante porque acá hablamos de la libertad para varones y para mujeres de decidir procrear o no. Pero ¿qué tiene que haber? Tiene que haber información. Porque si yo no tengo información no puedo decidir. No puedo decidir lo que no sé, lo que no conozco. Y además, no solo información, porque ¿qué gano yo con tener información? Si voy a un lugar a buscar, por ejemplo, un método anticonceptivo y me dicen, ah, sí, pero no tenemos. Ay, sí, pero no te lo voy a poner. Ay, sí, pero vos tenés poca edad y no te voy a dar este método. Ay, sí, pero a mí, que tengo el poder, no se me canta darte un método anticonceptivo. ¿Cómo tienen que ser esos métodos anticonceptivos? Seguros, comprobada y científicamente seguros, eficaces, porque tampoco sirve que me den un método que, de acuerdo a la condición personal de cada individuo, no sea eficaz. Y debemos recibir atención en los servicios de salud que nos permitan cursar, cuando así lo decidiésemos, embarazos seguros y partos seguros. Cada ser humano, ¿sí?, varón y mujer, los debe gozar en sus diferentes etapas vitales. Esto es importante, porque si yo digo derechos reproductivos, casi todas piensan y pensamos en mujeres, algunas van a pensar en varones, pero casi todas pensamos en mujeres en edad reproductiva. Y no es así. Los derechos sexuales y los derechos reproductivos involucran todas las etapas de la vida y también nos involucran a los varones. Les cuento una anécdota. Yo trabajo con médicos en formaciones, se llaman residentes. Y en las charlas con los residentes, que hay mujeres y varones, pregunto, ¿los varones tienen derechos reproductivos? ¿Saben cuál es la sorpresa que me llevo con esos varones y mujeres que han pasado el jardín de infantes, la primaria, la secundaria y la universidad? Que los varones tardan mucho en contestar. No se vivencian sujetos de derechos reproductivos. Siempre vinculan a la reproducción con las mujeres. Y esto no es solamente un defecto en estos varones, sino en casi toda la sociedad, ¿sí? Sí es muy importante cuando esos varones son profesionales de la salud, porque de aquello que no toman cuenta para sí, tampoco lo van a tomar en cuenta para otros varones de la comunidad. Los derechos sexuales se pueden considerar inclusive separados de los derechos reproductivos, ¿sí? Porque si una persona no decide no procrear, no querrá hacer uso de derechos reproductivos, pero sí quiere seguir teniendo uso de derechos sexuales. Por eso es importante considerarlos como por sí mismos derechos que pueden ir separados, no necesariamente juntos. Son de reconocimiento más reciente. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver, porque esto de los derechos es un
escalonada que hemos tenido en las diferentes etapas históricas. Los derechos sexuales vienen después, tienen aparición histórica más tardía que los derechos reproductivos. Por eso están en formación, por eso cotidianamente estamos luchando por nuevos derechos sexuales. El hecho de que la Argentina tenga matrimonio igualitario es un logro, es una confirmación de que estos derechos están siendo reconocidos, pero obviamente han venido después de otros derechos ya reconocidos para los y las argentinas. Están orientados a la salud sexual de las personas. La salud sexual no es solamente usar métodos anticonceptivos o no usarlos. No es solamente hacerse el Papa Nicolau y tener seguro un lugar para poder irse a hacer las mamografías. No es solamente que nos enseñen y nos den las herramientas para que no adquiramos enfermedades de transmisión genital. También es que tengamos la posibilidad de recibir información o hacer consultas o ser asistidos y atendidos en nuestra salud sexual. ¿Sí? Por ejemplo, es muy difícil y realmente todavía no están preparados los servicios para las consultas de las personas transexuales. ¿Sí? Es difícil. ¿Cómo las llaman? ¿Quién las atiende? ¿Cómo las atienden? ¿Con qué mirada? ¿Sí? Entonces ustedes van viendo que a medida que adquirimos derechos también hay nuevas maneras y problemáticas que hay que ir resolviendo en la asistencia. ¿Por qué tenemos que estar orientados a la salud sexual? Porque allí se va a desarrollar las relaciones de las personas. ¿Sí? Cuando yo pregunto, ¿desde cuándo una persona tiene sexualidad? Vamos a la escuela secundaria, por ejemplo, y preguntamos a los alumnos y a las alumnas, ¿desde cuándo una persona tiene sexualidad? La mayor parte de los chicos y las chicas en esa edad dicen desde los 12, desde los 13, desde los 9. Ellos lo están vinculando con la posibilidad de elegir el inicio de las relaciones sexuales. Y ahí tenemos que estar hablando, no solamente con los chicos, sino con las maestras, con las profesoras y con los padres, explicándoles que la sexualidad está con nosotros desde siempre, desde que hacemos nuestra aparición en el mundo, y se va a ir desarrollando desde el momento en que nacemos. Acá hago una pequeña transgresión porque muchas personas lo empiezan a comprender cuando hacemos este ejercicio. Cuando un niño o una niña nacen, lloran, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que hace la persona que suele estar más cercana a ella, a ese ser que recién ha nacido, que es la madre? ¿Qué hace la madre lo primero cuando el bebé llora recién nacido? Lo abraza, muy bien. Lo abraza y le da la teta. ¿Y qué hace ese bebé? Se calma. ¿Ustedes creen que aprendió algo ese bebé cuando pasó ese espacio de tiempo que debe haber sido alrededor de la hora de recién nacido? ¿Aprendió algo? Sí, aprendió que tiene un malestar. Tenía un malestar, posiblemente frío, posiblemente hambre, posiblemente esta sorpresa de entrar a un mundo desconocido. Él estaba calentito hasta ese momento, o ella en el vientre de su madre, y ahora está en un mundo diferente, con sonido, con frío, con diferencia de temperatura. Pero algo vino y lo abrazó, y algo vino y lo calmó el hambre. Entonces él tenía una necesidad, tenía una parte de su cuerpo que intervino en este calmar, ¿sí? Su piel, su sensación de balanceo cuando la madre lo empezó a acariciar y lo empezó a besar, y la boca por la que empezó a entrar ese juguito suave, caliente, que le empezó a calmar el hambre y le dio seguridad. Aunque a ustedes les parezca mentira, ahí empieza la sexualidad de ese niño, porque empieza el placer. El placer, había una molestia, una incomodidad, había una parte del cuerpo con el que se sentía y había algo que lo calma. Y además había alguien que lo calmaba. Entonces, ese momento donde empieza la sexualidad, ustedes fíjense que pocas veces
lo tomamos como un momento necesario. Y así en cada momento y en cada etapa evolutiva. Fíjense lo importante que es que las personas logren comprender que cada uno de estos derechos nos acompañan desde que nacemos hasta el día en que ya partamos. Por eso tenemos que tenerlos en cuenta, es un derecho muy importante. Entonces, esa sexualidad que debe ser elegida y ejercida libremente, sin discriminación. Ay, no me gustan los homosexuales. Ay, no me gustan las lesbianas. Ay, no me gustan los travestis. Ay, no. ¿Y entonces qué hago? Y le privo de sus derechos. ¿Derechos a qué? A una sexualidad libre, elegida, protegida, respetada. Este es uno de los problemas más importantes que tenemos, porque todos y todas hemos sido educadas para una forma única de expresar nuestra sexualidad, que es la dominante, que es aquella que dice que los hombres y las mujeres juntos en su sexualidad. Y hay personas, hay individuos, hay grupos que han elegido otras formas de expresarse sexualmente y tienen derecho a vivirla en tanto y en cuanto respeten los derechos de las otras personas también a vivir sus propias sexualidades. Y con derecho a la privacidad, y esto también es muy importante. Ustedes fíjense que es un punto al que no le hemos dado mucha bolilla, ni los médicos, ni las enfermeras, ni los maestros, ni los padres. La privacidad es algo que frecuentemente se vulnera como derecho en nuestras prácticas cotidianas. Bueno, ¿por qué nos importa reconocer los derechos sexuales y los derechos reproductivos como parte de los derechos humanos? La salud siempre le importó a las diferentes comunidades, ¿sí? A las diferentes sociedades, siempre importaba. Ustedes recuerden que todos saben curar el empacho, todos saben usar suyitos, hay rogativas, siempre las diferentes comunidades, incluyendo las nuestras, la cultura occidental y cristiana, hemos buscado y perseguido un bien, que es la salud. Pero el derecho humano a la salud, como un derecho humano reconocido, universal para todos los seres humanos, no tiene tanto tiempo. En realidad empieza con la modernidad es la Revolución Francesa, donde todos pensamos en que somos sujetos y sujetas de derecho. Yo siempre recuerdo que a una mujer se le cortaron la cabeza durante la Revolución Francesa porque ella decía que quería derecho, que no era solamente la declaración de los derechos del hombre, sino que también de la ciudadana. Entonces ahí a Olimpia de Bush le cortaron la cabeza, pero fue una de las que empezó a levantar la voz de que no eran solamente los hombres los que tenían que tener derechos, sino también las mujeres. Bueno, desde ese momento empezó a aparecer esta idea del derecho universal, del derecho de todos y todas. Pero empezó a plasmarse en papeles, en documentos, en protocolos, en convenciones a partir de 1948. Al principio eran derechos de los que se llaman individuales, derechos liberales, porque eran derechos políticos y sociales, pero luego empezaron los otros derechos, el derecho social y el derecho económico. Luego empezaron el derecho de los pueblos, que se llaman de tercera generación. Y por último, empiezan también los derechos a las personas que están dentro de las minorías, ¿sí? Dentro de los derechos sociales está el derecho a la salud, a la vivienda, a la educación, ¿sí? ¿Qué característica tienen los derechos humanos? Que no se pueden separar, ¿sí? Yo no puedo decir, ay, bueno, te doy derecho a la salud, pero no te doy derecho a la educación. Ay, te doy derecho a la comida, pero no te doy derechos sexuales y reproductivos. Son indivisibles, se van generando una sumatoria de derechos que van acrecentando las garantías para las diferentes comunidades. Ahora, tener derecho no quiere decir que yo me encuentro con ese derecho automáticamente. Al contrario, ese es un gran problema. Yo puedo enunciar un derecho, es un trabajo más diferente,
poder lograr adquirir ese derecho y que se universalice ese derecho. Por eso hay que garantizar el acceso a los servicios que protegen ese derecho y hay que garantizar la información. Bien. Fíjense, acá hay un montón de leyes a nivel nacional. ¡Uy, cuántas leyes! Yo quiero recordarlas cada vez que a cada persona, en cualquier pueblo, nos ocupa hoy la provincia de La Pampa, en cualquier pueblo, localidad o pequeño barrio se le vulnera un derecho que está vinculado con estas leyes. La Ley Nacional 25.673 que da apertura al Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. La provincia de La Pampa tuvo el mérito de tener la primera ley nacional, la 1363. Pero tener la primera ley no significa que el derecho a la salud sexual y a la procreación responsable lo tenían todas las mujeres, ni todas las localidades, ni siquiera si lo tenían los varones, ni siquiera si se daba información. ¿Sí? Tener una ley es importante, es la herramienta, pero hay que hacerla funcionar. Y es muy importante que nosotros nos preguntemos en cada una de nuestras localidades si está funcionando o no. La ley 26.150, la ley de educación sexual integral, un gran mérito de la provincia de La Pampa, está ligada al último renglón, porque la ley provincial de educación la incorporó con una gran lucha, especialmente de muchos grupos, pero con gran impulso del movimiento de mujeres, en nuestra ley de educación provincial. ¿Sí? Ahora yo voy a preguntar, ¿ustedes tienen hijos en edad escolar? Unas cuantas. ¿Ustedes recibieron la revistita por la escuela? ¡Ay! ¡Qué poquitas! Bueno, les aviso a las que no pudieron mover la maracá que algo debe estar pasando entonces. No se debe estar cumpliendo. No se debe estar cumpliendo como debería cumplirse. Porque esta es una herramienta, la revista para las familias, es una herramienta de educación sexual integral que en nuestra provincia nos ayuda a los padres y a las madres a charlar, informarnos, saber qué es esto de la educación sexual integral. Y el sentido era que la revista fuese trabajada en el momento de la entrega con las familias, pero por lo menos entregada para que las madres y los padres tuvieran un elemento para discutir. Bueno, de a poquito vamos viendo que hay ideales y que hay cosas que no son tan ideales. La Ley Nacional de Educación, la Ley 26.061, esta ley no está adherida a nuestra provincia, estamos luchando por esto, ¿sí? Porque es la ley que da protección integral a los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Y la Ley 26.485, que supongo que la deben haber escuchado toda la mañana y que es excelente, y que aunque a ustedes les parezca que no, está fuertemente vinculada con los derechos sexuales y reproductivos, y después vamos a ver por qué. La siguiente. Ahora, todo esto, todas estas leyes que fuimos ganando y que fuimos logrando en la República Argentina, no surgen porque sí, hay un marco internacional. Y, como les dije antes, parte desde 1948 con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, decían del hombre en 1948, derechos universales, el derecho de los hombres, decían de los hombres. Esa es la condición que hay que cambiar también el lenguaje. La CEDAW, que ustedes la deben haber escuchado esta mañana, que es importantísima, es la Convención para erradicar todas las formas de discriminación en la mujer. Es muy importante para hacer activos los derechos sexuales y los derechos reproductivos. La Convención Internacional de los Derechos del Niño, y ahí tiene que ver, ¿se acuerdan en la foto de los chicos y de las chicas que algunas no levantaron la mano? Los niños y las niñas tienen derechos sexuales y reproductivos. En el artículo 24 de esta convención dice que los niños y las niñas, a medida que van desarrollando sus capacidades, se les debe explicar y ellos pueden tomar opinión de lo que está sucediendo y poder expresarla. La palabra de los niños, niñas y adolescentes tiene que ser
escuchada en relación a los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Esta convención lo avala, ¿sí? Y las convenciones internacionales están incorporadas a nuestra Constitución, tienen rango constitucional. Artículo 75 de la Constitución Nacional de 1994. Así que los niños y las niñas y las adolescentes y los adolescentes deben ser escuchados en relación a sus derechos sexuales y reproductivos. Si no, no cumpliremos con la Constitución. ¿Sí? Estaríamos en ilegalidad si no los escuchamos. Por supuesto que la plataforma de Beijing también ha sido sumamente importante, la Conferencia de Población y Desarrollo del Cairo y la Convención Interamericana del Mundo Pará, que está fuertemente vinculada a la violencia, referida a la violencia hacia las mujeres. ¿Qué derechos humanos están relacionados con los derechos sexuales y reproductivos? Vamos a hacer una pequeña disquisición. El derecho a la vida y a la supervivencia es básico, porque si dijimos que tenemos que estar evitando los derechos reproductivos están relacionados con tener embarazo, cuidado de embarazos y partos saludables, evitar las infecciones de transmisión genital, no ser violentados ni violentadas. Quiere decir que el derecho a la vida y a la supervivencia está fuertemente ligado a los derechos sexuales y reproductivos. Derecho a la privacidad, no solamente a no contar, a que no se cuente lo que vamos a consultar, a que no se difunda, a que no se comente, sino además también en los ámbitos en los que nos atienden. No pueden atendernos en consultorios que no estén las puertas cerradas o que no se cuide la privacidad de una persona. No puede llegar un adolescente o un adolescente a un centro de salud a pedir preservativos y que le digan: no, a vos, pibe, no te voy a dar el preservativo porque sos un pococito de miércoles, andar a no tomar la sopa o andar adelante en la sala de espera, delante de todas las personas. Y después decimos que no queremos que nuestros jóvenes tengan embarazos adolescentes o no tengan infecciones de transmisión genital. Tiene que cuidarse, son detalles muy importantes. Si un adolescente o un varón o una mujer llegan a un centro de salud pidiendo ver a un profesional de la salud o a alguien de confianza, no se debe ir de ese centro de salud sin que alguien lo haya contenido, escuchado, porque quizás se animó en ese momento y no se anima más a volver. Dependerá de cómo lo tratemos o de cómo la tratemos. Derecho a la libertad y a la seguridad es obvio. Tenemos que tener libertad para elegir cómo, cuándo, con quién mantener nuestras relaciones sexuales y o decidir procrear o no. No puede ser impuesto ni por los varones, parejas de las mujeres. No vas a usar ningún método anticonceptivo. ¿Por qué? Porque yo no quiero que tengas hijos. Doctora, para la charla de ligadura, tengo que venir con mi marido, ¿no? O una enfermera: señora, si va a venir a la charla de ligadura, venga con su marido. Si el marido quiere escuchar porque le interesa y aparte quiere informarse sobre la vasectomía, fantástico. Pero no me hagan sentir menor de edad que tiene que venir otro a firmar por ella. Bueno, derecho al nivel más alto posible de salud, eso es obvio, tienen que estar bien atendidas las personas. Y ahí también tiene que ver con esto de que no estemos pensando en personas, por ejemplo, transexuales, homosexuales o lesbianas que no tienen dónde hacer consultas respecto de su sexualidad porque no hay personal capacitado dentro de los ámbitos de salud respecto de estas problemáticas. ¿Sí? De la misma manera que tampoco lo hay para las problemáticas de sexualidad de los varones y de las mujeres heterosexuales. Yo pregunto, a ver, digo, miro para otro lado, escucho solamente. ¿Cuántas han consultado sobre problemas en su sexualidad a su ginecólogo? Bien, señor o señor. Yo tampoco levanté la mano. No sé si lo vieron. O sea que casi nadie habla de sexualidad con sus médicos relacionados o vinculados con el tema. Bueno, puede ser que porque hablen mucho con otros o otras, está bárbaro, pero no deberían preguntarnos qué tal, cómo van, está bien. Es la persona que
al que exponemos nuestros cuerpos habitualmente. Es la persona que atiende nuestros partos, nuestros puerperios, nos recetan nuestro método anticonceptivo. ¿Sí? Bien, vamos. Y derecho a la no discriminación, bueno, ya lo reiteramos. Derecho a una vida sin violencia, esto es básico, es importantísimo. Verán cómo está vinculado especialmente a todas aquellas mujeres que viven la violencia cotidiana, por ejemplo, de la prostitución, ¿sí? O de los niños y las niñas abusadas, ¿sí? Bien, derecho a la información, a la educación, a la capacitación. Esto es muy importante, no es solamente entregar un método anticonceptivo, es cerciorarse, es convencerse de que la persona lo entendió. He hablado con adolescentes que toman entre 2 o 3 la misma cajita de anticonceptivos orales. He hablado con adolescentes que me dicen que nadie les enseñó que podían llevar preservativos. ¡Ay, no! ¿Qué va a pensar de mí? ¿Sí? A mí me dijeron que la mujer que lleva preservativos porque algo está buscando. Muchas veces las chicas se sienten cohibidas para pedir información si tienen derecho o no a estos elementos. Y derecho a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Voy a contar esta experiencia porque creo que es muy demostrativa. Atendimos, no me tocó a mí porque yo soy pediatra, no soy ginecóloga, pero lo sabía y estábamos todas las personas muy pendientes de cómo iba la evolución de una niña de 14 años que había ingresado al hospital por una infección, por un aborto inducido y completo. Cuando preguntamos lo que había pasado, nos enteramos que nadie había hablado, salvo las trabajadoras sociales y la psicóloga, en el servicio no se le había hablado, nadie le dirigía la palabra por lo que había pasado. Y tuvimos la desgracia de ver que cuando se iba del hospital acompañada por su madre, la madre le pegaba trompadas en la cabeza. Esa niña de 14 años pasa por esa experiencia y realmente muy pocas fueron las voces que se acercaron sin prejuicio, sin condena, comprendiendo lo que estaba pasando y tratando de ayudarla. No sé muchas veces qué pensará la gente que se le va a pegar o se le va a contagiar si se acercan a una persona que se indujo un aborto y por lo tanto no le hablan, no la tocan, no la miran. De la misma manera pasa con las mujeres violadas. Claro, muchas veces hemos visto cómo las dejan en una camilla y nadie ni siquiera les habla después de una situación tan traumática como la que han vivido. Derecho a la libertad de pensamiento y conciencia de religión. Bueno, esta foto fue lo peor que encontré para ver el desafío. Ustedes fíjense que debe haber algo más horrible que querer subir una piedra enorme en la montaña, pero además en lugar de empujándola para abajo, empujándola para arriba. Realmente es un desafío. Los desafíos cotidianos, porque esto que le he hablado yo son de derechos, de tratados, de leyes, pero cada una de ustedes trabaja en algún lugar con gente. Y ese es el desafío cotidiano al que estamos enfrentando. Por ejemplo, muchas adolescentes no cuentan con apoyo familiar para prevenir y atender su salud sexual y reproductiva. Tienen vergüenza para consultar al ginecólogo. ¿Por qué? Porque le dijeron, ¿cuántos años tenés? 14, 15, 16, 17. Quiero ver al ginecólogo. Venga con su mamá. ¿Quién dijo que tiene que ir con la mamá? Y yo soy la administrativa. Señora, ustedes conocen las leyes, ¿sí? Esa niña o ese varón tiene derecho a concurrir a los servicios de salud reproductiva acompañados de nadie, de sí mismo, de su conciencia. ¿Sí? La persona adulta, uno va a tratar de que ingrese, pero va a tratar de que ingrese cuando uno haya evaluado por qué vino solo o sola. ¿Qué pasa? ¿Cómo la tratan? ¿Cómo lo tratan? ¿Qué le dicen? ¿Alguien lo abusa? ¿Tiene información? ¿Sufre otro tipo de violencia? Estas
solo, estás sola. No pongamos la barrera antes de conocer a la persona, en especial con niños, niñas y adolescentes. Esa es una situación cotidiana. Por eso en los planes de capacitación, los que tienen que estar siempre son los administrativos de los centros de salud, que son los que dan los turnos y los horarios. Aquellos que pueden, por desconocimiento, por falta de capacitación, poner una barrera para que la persona llegue a la consulta. Otra, la siguiente. En ocasiones, los que maltratamos somos los que estamos adentro de la sala, del consultorio, la sala de atención. Yo me hago cargo porque pertenezco a ese grupo de personas y entonces tenemos que revisar nuestras prácticas cotidianas. En esto de los derechos humanos, los y las médicas somos bastante ignorantes. Hagámonos cargo y corrijamos la situación, como todos y todas. No somos seres extraterrestres, aunque algunos crean que sí, pero o se crean que sí. Por ejemplo, una adolescente informó, la ginecóloga me dijo, abrite, y no me explicó más, nada más. ¿Va a volver esa criatura? ¿Qué es lo que vamos a tener que trabajar? ¿Lo vamos a echar a ese profesional? Y yo creo que antes tenemos que tratar de tener una charla, una capacitación, una formación y plantearle que hay que corregir estas formas de comportamiento que están violando numerosa cantidad de leyes nacionales, tratados internacionales y además porque está ignorando que su práctica es abusiva y probablemente plagada de estereotipos de género, por ejemplo, en su práctica habitual. La siguiente. Entonces, todas ustedes que pertenecen a las áreas de salud de las municipalidades, ¿tienen que ver su práctica con los derechos sexuales y reproductivos? Bien. Porque quizás ustedes creen que no, que tiene que ver con que esa persona tenga una camita, tenga una frazada, y está muy bien, tiene que tener todo eso. Pero también en cada una de nuestras relaciones vinculares con esas personas de la comunidad tenemos que estar viendo qué tal, cómo le va a esta persona, sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos, ¿están vulnerados o vulneradas? Bueno, entonces ¿con quién vamos? Y vamos a ver, siempre hay en algún pueblo alguien que cura el empacho, que tira el cuerito. Yo creo en la tirada de cuerito. Siempre hay alguien que sabe un poquito más, alguien que ha logrado tener la confianza de la comunidad y cuando nos pasa algo que no se lo podemos contar a nadie, vamos y se lo contamos a ella. Pues hablemos con esa mujer. Sepamos qué está pensando, qué está sintiendo, qué cree. Acompaña a estas personas a que consulten, por ejemplo, si tiene una molestia de esas partes, como dice la gente del pueblo. ¿Dónde te duelen esas partes? Bueno, puede ser, ¿por qué no? En los centros de salud, las mujeres de nuestras comunidades van al centro de salud o no van. ¿Van los varones? Ahí hay que trabajar, ¿por qué no van los varones? ¿Y los y las adolescentes van? Poquito van. Tenemos que lograr acercarnos, vamos a seguir planteando. ¿Tienen consejería en salud sexual y reproductiva en los centros de nuestros pueblos? Ustedes saben que está probado que en salud sexual y reproductiva que el mejor elemento para evitar los malos indicadores en salud sexual y reproductiva es tener buenas consejerías en salud sexual y reproductiva. ¿Por qué? ¿Qué es la consejería? No cuesta plata, no se necesitan elementos extra, se necesitan pautas de comunicación, poder hablar con la gente, tener tiempo y juntarnos. No hace falta que sea uno por uno. Podemos hacer una consejería grupal. ¿Sí? ¿Y de qué hablar? De esto. ¿Qué nos pasa? ¿Saben que tienen derechos? ¿Qué les pasó con los métodos? ¿Ustedes eligieron todos los embarazos que tuvieron? ¿Les hubiera gustado tener más, menos chicos? ¿Qué problemas tuvieron? ¿Cómo los atendieron en el momento del parto? ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está su vida? ¿Tiene algún problema? ¿Tiene algún
problemita con el marido, con la pareja. La consejería simplemente es comunicación. Alguien sabe un poquito más, tiene algunos elementos, pero se comunica muy bien con la gente. Lo tiene que hacer un médico. Les cuento un secreto, no se lo van a decir a nadie, ¿eh? Somos pésimos comunicadores los médicos y las médicas. Pésimos. Tenemos que hacer un gran trabajo para poder comunicarnos con la gente. ¿Sí? Entonces, no lo juzguen ni bien ni mal al que está en su pueblo. Tratemos de mejorarlo porque lo necesitamos ¿para qué? Para la causa. ¿Cuál es la causa? Los derechos sexuales y reproductivos. Bien. Las administrativas son expulsivas, ya les di un ejemplo de lo que es expulsar. Los doctores están tan cansados. ¡Ay, sí! Disculpen. Sí, parece que son expulsivas. Siempre es un pequeño defecto, ¿no? Pero ustedes saben que esto responde a un patrón de verticalidad, de dominio. El doctor tiene que entrar por abajo y esta mocosita de miércoles viene ahora sí turno a querer ver al doctor. ¿Sí? Ni es una mocosita de miércoles, y si vino, atendámosla. Aunque sean 2, 3, 5, 10 minutos, no importa, contengámosla. Bien. ¿Sale el personal de la sala al barrio? Bien, ya está. No es necesario que salgan al barrio a no saber qué hacer. Hay que salir de vez en cuando al barrio. ¿A qué? A conocer el barrio, a estar con la gente, a invitarlos a que vengan al centro de salud. Quizás estamos comunicados con que no vaya tanta gente al centro de salud. Bien. ¿Se realizan acciones coordinadas con la escuela, con las otras organizaciones de la comunidad de prevención y promoción? Parece que sí. Bueno, muy bien. Hay que identificarlas. Excelente. Es un excelente recurso. ¿Sí? La siguiente. Los referentes barriales. ¿Están las mujeres y los varones organizados o organizadas? No. Bueno. Ahí tenemos que estar trabajando en derechos sexuales y reproductivos. Los referentes del barrio saben algo de derechos sexuales y reproductivos y quizás no, porque deben saber más de otras cosas, ¿sí? Pero incorporar estos saberes va a ir en beneficio de toda la comunidad, así que informémosle, entrenémoslo, capacitémoslo con pequeños actos y acciones. Vamos a estar avalando estos derechos. La escuela trabaja en la ESI, en la educación sexual integral. Bien, hay bastante ruido en algunos sectores, pero no tenían tanto la revistita, ¿eh? La escuela trabaja fuera de los muros del aula, en la comunidad. Bien, algunas sí. Bien, las comisiones barriales trabajan el tema de los derechos sexuales y reproductivos. ¿Serán asexuados? No. Quizá es un problema hablar de esto. Lo ejercemos todos los días tenemos situaciones referidas. Somos sexuados, estamos tomando decisiones respecto de nuestra sexualidad y nuestra reproducción, pero de eso no se habla. ¿Se podrá disparar en las comisiones barriales estos temas? Bien. Entonces, hay que incorporar estos temas. Ustedes que son los representantes de los municipios, piénsenlo como una tarea, no solamente la violencia como golpe, sino la violencia cotidiana con el ninguneo de estos temas, ¿sí? Con la ausencia de abordaje. Pero sabiendo que hay diferentes culturas, que hay que ser cuidadoso, que hay que ser respetuoso y respetuosa de las opiniones de los demás, partir de las necesidades y los intereses de la gente. Por ahí necesitan mejorar el ingreso a los turnos de la salita, llegar mejor al hospital, que alguien se ocupe de los chicos para que me pueda hacer el tiempo para ir a rezar al Papa Nicolau, cambiarme el dium, ¿sí? Estas formas de organizar. Involucrar a las mujeres y a los varones, en especial a los jóvenes, y generar cambios dentro de las instituciones, con enfoque de los diferentes sectores, esto que decíamos, la sala, la escuela, los referentes barriales, las comisiones vecinales. ¿Por qué? Porque
hablaba hoy de la 26485. Estas figuras, estos tipos de violencia son cotidianos en derechos sexuales y reproductivos. La violencia a la institución, le di múltiples ejemplos, ¿sí? Cómo las instituciones de salud violentamos a las personas. Viene alguien a pedirnos método anticonceptivo y le decimos, sí, tome la pastilla, pero yo no quiero tomar la pastilla, mi amigo, tome la pastilla, no mejor que hay, pero yo no quiero orar, tome la pastilla. Un método anticonceptivo no es el que le importa o le interesa entregar al ofertor. Es el que puede la persona utilizar que sea más eficaz. Quizá esta persona no es para una pastilla. Quizá hay que ponerle un DIU. Y si no se puede poner un DIU, no se puede poner una pastilla, hay que pensar en otros. ¿Sí? Hay que trabajar los métodos anticonceptivos. No es imposición de la institución. Lo que decíamos antes. Imponerle a una persona momento para tener hijos o para no tenerlos, o métodos anticonceptivos o prácticas sexuales de una determinada manera. La violencia obstétrica está relacionada con ¿cuántos tuvieron el parto con presencia de algún familiar? Poquitas. ¿Ustedes eligieron las que no levantaron la mano que el familiar no estuviese o lo impuso el médico? Bien, hay una sola. ¿Lo impuso el médico? Sí, el médico impuso que no estuviese el familiar. Ustedes saben que hay una ley que dice que las mujeres tenemos que estar acompañadas en el momento de nuestro parto, salvo que haya una situación inmanejable que se le explica o que de pronto el familiar no esté en condiciones. Eso es violencia obstétrica, ¿sí? Decidir la posición de parir también es una violencia obstétrica. Y eso nos pasa, nosotros ya no sabemos cómo se pare, porque nosotros aprendimos todas que nos tenemos que acostar para parir. Pero hay comunidades que quieren parir en cuclillas y no las dejan. La posición de parir o la médica. La posición de parir en cuclilla es una práctica cultural que muchas mujeres deciden que tiene que ser así, pero las apuestan. Hay en Jujuy, hay un excelente hospital que ha puesto la posición de ni siquiera sentada o en silla de sentarse, sino colgada, porque es como ellas paren en sus comunidades. Eso es respeto y no es realizar violencia obstétrica. La violencia del prostituyente, lo que decíamos antes, las mujeres que son víctimas de prostitución o de trata están vulneradas permanentemente en sus derechos sexuales y reproductivos. Y no solo en los sexuales, también en los reproductivos. En la ausencia, por ejemplo, de no permitirles que se protejan utilizando preservativos. Porque la práctica de la prostitución con preservativo muchas veces le quita ganancia al prostituyente, porque los varones pagan menos por ese acto sexual, ¿sí? Por el otro lado son violentadas físicamente, con violencia física, con lesiones, con prácticas que no consienten pero que son obligadas a realizarla, con infecciones de transmisión genital, con provocación de abortos a través de golpes o grandes palizas. O sea, es una situación que hay que tener en cuenta y que tenemos que desarrollar sensibilidad en los centros de salud para diagnosticarla. La violencia marital de pareja, no voy a hablar de esto porque creo que Perla ya se las contó esta mañana. Así que tienen una situación en la que una mujer les está diciendo a todas que tenemos que pensar esto de que puede existir la violencia dentro de la pareja. Los y las profesionales de salud deberíamos tener sensibilidad para poder diagnosticar esta situación, porque muchas veces suelen ser producto de estas violaciones embarazos no queridos, partos prematuros o infecciones relacionadas o vinculadas a estas situaciones. Bueno, la violación. La violación, ustedes saben que cuando una mujer es violada tiene derecho no solo a hacer la denuncia, sino a ser rápidamente asistida. En toda la provincia de La Pampa se distribuyeron pequeños kits en 10 lugares especialmente para que no se tarde mucho tiempo en recibir toda la medicación para evitar que adquieran infecciones de transmisión genital, porque hay que dar antibióticos, antiparasitarios, antirretrovirales, que para evitar que no adquieran VIH-Sida, y también la anticoncepción de emergencia, porque obviamente si esta mujer no estaba utilizando un método, y obviamente el violador tampoco utilizó un método de protección para con ella, porque lo que quiere el violador es dañar,
no gozar, o sea, goza a través del daño, esta mujer podría ser víctima luego de la violación, de tener un embarazo producto de esa violación, y se le entrega la anticoncepción de emergencia, se le ofrece, ella lo elige por supuesto, se le ofrece para evitar que haya un embarazo producto de esa violación. Y la violencia sexual en la adolescencia, que ahí me quería detener. La violencia sexual no es lo mismo que una violación de la manera en que estamos a veces pensándola. La violencia sexual es también cuando violentan a una mujer incitándola a que tiene que iniciarse sexualmente porque si no te dejo, porque si no no te quiero, porque si no me voy con tu amiga, porque vos sos una tonta. Ay, ¿cómo? ¿Todavía no lo hiciste? Y a los varones también les pasa esto, La violencia sexual, ¿cómo? Todavía no lo hiciste, pero anda, apurala, no seas tonto. Che, se va a creer que sos marica, che, eso es violencia sexual en la adolescencia. Y también hay una forma mucho más larvada, que es la coerción. Estos varones más experimentados, con más edad, que van haciendo el trabajo de seducción, de enamoramiento, de convencimiento, y las mujeres todavía no estamos tan empoderadas como para decir, no, yo voy a elegir, ¿sí? Nosotros en este momento estamos acompañando a jóvenes, a mujeres y a sus familias que han estado involucrados en una situación de coerción, de violencia sexual en la adolescencia, que cuesta mucho trabajo que la misma víctima lo vea y que la comunidad en su conjunto lo vea. Porque siempre a la que se juzga en estos casos es a las chicas, a las mujeres. Y no han podido evaluar cómo han sido coercionadas por el poder, por el varón mayor, por la situación, por el engaño, respecto de esa presunta aceptación de relaciones sexuales. La que sigue. Bueno, acá, ¿me ayuda, Lizzy? No, acá, no, vos quedate sentada. Yo soy Matías, ¿querés? Vos sos mi mamá. Ay, Mayu, ya me enteré lo que quiere decir póntelo Ponce. Ah, ¿sí? ¿Sí? ¿Te enteraste de todo? ¿De todo? ¿Sabes eso? Yes. Me enteré que se refiere a un adminículo de portación viril para soslayar los riesgos del cachondeo. Ahora solo debo averiguar qué significa adminículo, viril, portación, soslayar y cachondeo. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que cuando vamos a estas reuniones con nuestros médicos y médicas o vamos a las clases de educación sexual o lo que fuera, todos pretenden que aprendamos muy rápido y nadie nos explica, bueno, porque dice, porque el orificio de la vagina, ¿verdad? Y nadie sabe ni dónde tiene el orificio de la vagina, de dónde. Entonces estamos todos así, y los chicos empezás a decirle, porque este es el orificio, y hacen así, se tapan los ojos, y las nenas, bueno. Entonces, hay que explicar, hay que hablar, hay que tomarse tiempo. Esto forma parte de la consejería, no es lo único que hay que explicar, pero esto también hay que explicarlo. Y bueno, seguimos. Aquí generalmente les cuento, la vagina hay que explicar hacia dónde, con qué se continúa hacia arriba. Por ejemplo, ven el cuello del útero, ¿sí? Abajo, Lizzy, ahí está el cuello del útero, para explicarle a las mujeres por qué el espéculo no es nuestro enemigo, es un ayudante. Entonces esto de ir a hacerse los papanicolaos, ay, no quiero porque me ponen el espéculo. No, chicas, veamos el espéculo como nuestro amigo, aquel elemento que le ayuda al médico a tomar una muestra que nos va a aliviar profundamente si hemos tenido la desgracia de que vamos a tener células cancerígenas, pero nos lo detectan tan rápidamente que no vamos a tener complicaciones, se va a resolver rápidamente. Muchas mujeres no van al ginecólogo para que no le pongan el espéculo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos en las charlas de consejería? Les mostramos a todos el espéculo. Les mostramos que ya no son de metal, que son de plástico, que vienen en una bolsita, que es individual para cada una y que es nuestro amigo. ¿Sí? Si uno puede ser amigo de un espéculo. Bueno, el siguiente. Al cara amigo preferir un espéculo. Lo siguiente es el útero. El útero. Ustedes saben que muchas mujeres saben que en el útero están los embriones y los fetos, pero no saben que el útero es el órgano que
que sangra la menstruación. Cuando yo pregunto, ¿de dónde viene la sangre de la menstruación con las chicas? De los ovarios. ¿La sangre de la menstruación viene de los ovarios? No, de los ovarios vienen los óvulos. La sangre de la menstruación viene del útero. ¡Ay! ¿Saben qué es? Ahora no lo digo con todo respeto. ¿Saben lo que siente una mujer que viene con 8 hijos, viene a pedir una ligadura de trompa y se entera ese día, esa mañana, a las 9:30, que toda la vida sangró por el útero y no por el ovario? Es duro. Puede ser que no importe, total, mientras me venga, pero el problema es que es un poder que tengo yo. Y no tendría que tenerlo yo solamente, lo tendría que tener ella. Eso es justicia, eso es equidad. ¿Sí? Y es mucho más grave cuando te enterás que casi todas las pampeanas completaron la primaria. Pero casi todas las pampeanas creen que sangran por los ovarios. Bueno, a partir de hoy todos nos vamos a ocupar de que las mujeres conozcamos nuestro cuerpo, ¿sí? Bárbaro. Después están las trompas ahí finitas, en el costadito lisi. No tengo. Esas, bien. Y después al ladito esas bolsitas llenas de huevitos que son nuestros ovarios, ¿sí? Y ahí es porque explicamos qué efecto y qué acciones tienen los ovarios en nuestro cuerpo, ¿sí? Bien. Es realmente maravilloso ver los ojos y las caras de los hombres y de las mujeres a las que se le van explicando estos temas, porque hacen descubrimientos, ¿sí? Eso es muy importante, es un tiempo maravilloso compartir con nuestros compañeros de sociedad. De los varones también después voy a mostrarles algún ejemplo. Bueno, vamos a hablar de los métodos anticonceptivos, para que se lleven algún elemento para trabajar. Yo puse mitos populares, en realidad lo puso Fernando Fialletto porque esto lo hicimos con él, y le puse populares en rojo porque no solamente son mitos del pueblo, también lo tenemos muchas de nosotros los médicos y las médicas. Vamos a empezar. Las anticonceptivas, las pastillas anticonceptivas, ahora sí viene el uso de esto. ¿Me engordan? Y no sé, hacemos ver la cara de dieta, bien. Bueno, sigamos. Seguí. Aprieta. No, es falso. No engordan. En algún momento, lo que sí pasaba, porque tenían alto contenido de estrógenos, era que aumentaban los síntomas premenstruales. O sea, retenían más líquido. Entonces las mujeres sentían esa sensación de que engordaban. Obviamente, si la mujer no tiene trastornos endocrinológicos, la pastilla por sí misma no va a engordar. Muy bien. ¿Me hacen salir pelos o granos? Bueno, seguí. No, es falso. No me hacen. Es más, algunas mujeres las tratan con anticonceptivos porque tienen alteraciones hormonales y mejoran cuando esta situación de pelos y granos, bueno, a mí no me mejoró nada, pero bueno, cuando toman anticonceptivos. La siguiente, me voy a quedar estéril por tomar anticonceptivos. Ay, qué bien, me pongo muy contenta. Es falso, no va a producir esto. ¿Me va a producir cáncer? No, muy bien, es falso. Es más, muchos plantean que previene el cáncer de ovario. La siguiente, tengo que hacer descansos. No tengo que hacer descansos. Les voy a contar esto. Tomar 21 días, descansar 7, quizá ahí venga el error. Descansar 7 o no tomar 7 es la forma en que tengo que tomar las pastillas de 21 días. Si tomara las de 28, tomo 21 días de un color y 7 del otro color. Esas 7 que tienen otro color es porque no tienen hormonas. Uno puede tomar pastillas anticonceptivas durante mucho tiempo, sí haciéndose los controles anuales, ginecológicos y el Papa Nicolau, y no tendría que hacer descansos. La cantidad de mujeres que se embarazan en los descansos es históricamente alta. Por eso hay que manejar mucho ese concepto. ¿Y es el método anticonceptivo más seguro? Sí, he puesto esto. El método más seguro, obviamente, es la ligadura cubana, pero de los reversibles, sí, es el más seguro. Bueno, la siguiente. Vamos rapidito, porque me van a... El DIU. ¿Es inseguro? Sí. Bueno, acá hay mucha discusión. Después de la pastilla anticonceptiva, estadísticamente, el más seguro
DIU, bien colocado, bien controlado, luego de la pastilla anticonceptiva es el DIU. Es abortivo. Bien, vamos mejorando. No, les tengo que decir que no es abortivo. Y ahí viene la respuesta. En realidad lo que produce como efecto es evitar que asciendan los espermatozoides y se unan en el tercio interno de la trompa con el óvulo. Entonces no es abortivo. De hecho, las mujeres que han quedado embarazadas teniendo un DIU porque estaba mal colocado son la muestra de que no es abortivo, ¿sí? No necesito controlármelo. Exactamente, sí necesito controlármelo. Entonces, no necesito controlármelo, es fácil. Usted es un juego de palabras, pero no tendría que haber hecho así. Pero está muy bien, sí, necesito controlármelo cada 4 meses. La siguiente. Produce hemorragias y infecciones. Bueno, ahí hay una regla. De 1 al 3% de los casos puede aumentar el sangrado menstrual, ¿sí? Y van a tener infecciones o aquellas personas que tienen alguna disminución local de sus defensas o aquellas personas que no están protegidas, por ejemplo, con preservativo y aumenta el riesgo de infección de transmisión genital. La siguiente, ¿cuánto dura el efecto? La siguiente, eso lo vamos a contestar, pues de 3 años a 5 años, inclusive DIU que duran hasta 10 años. Eso está escrito, la fecha de vencimiento en la caja. La siguiente. El preservativo. Pierdo la sensibilidad. Se cayó. Pierdo la sensibilidad. La señora dice que sí, el resto dice que no. Bueno, señora, nos va a tener que ayudar y se va a tener que venir para este lado. Yo le voy a hacer una pruebita al final para que vea que es falso. Me hace perder las ganas. Y haga así, señora. La señora está insistiendo en que le hace perder. Bueno, está bien. Hay que ser respetuoso. Podemos decir que muchas personas dicen que hay que erotizar el preservativo. Erotizar el preservativo, ¿cómo? Ayudar a colocarlo, utilizar algunas formas de relación sexual que facilitan la colocación del preservativo, charlarlo o hablarlo, pero en general a los varones hay que también darles un pequeño secretito que se los voy a contar más tarde, pero que está vinculado con el tiempo de la erección y van a ver cómo no pierden las ganas. El sexo oral no necesita preservativo. Es falso, muy bien. Toda forma de penetración donde entren en contacto mucosas, pene, con mucosa oral, vaginal, anal, tiene que estar mediado si uno no quiere quedar. Protege contra las infecciones de transmisión genital. La que no tenía podría pedir. Por favor, sí, hay que difundir esto mucho. Porque está influenciada por un pensamiento y es que liga la reproducción a la sexualidad. Si hay sexualidad sin reproducción, muchas mujeres sienten como que hay